Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Hoy nos encontramos en sintonía con Juan Varela y Claudia Meréndez, donde estamos hoy nosotros de invitados. Aquí tenemos un invitado de lujo. Vamos a platicar ahorita un tema muy interesante. Vamos a esperar unos segunditos en lo que la gente se va conectando y pues claro, pues se vayan poniendo en sintonía con nosotros para escuchar este interesante tema. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de la psicología y la pedagogía en el desarrollo humano, ¿no? Es un tema bastante interesante. Yo creo que a veces no tenemos incluso como muy claro, ¿no? Cuál es la diferencia entre uno y otro. Y pues hoy en este tema tan interesante vamos a tener un super invitado a Juan Mereles, quien nos va a hablar justamente del tema. El día de hoy nuestros conductores no se encuentran y pues nosotros vamos a hablar de este tema tan importante. Entonces, pues aquí está Juan, que nos va a decir un poquito a lo que él se dedica, qué es la pedagogía. Vamos a hacer como un intro sobre este tema y de ahí pues abrir las preguntas. Así que pongan mucha atención para que de alguna forma todos los que tengan alguna duda pues nos hagan ahí las preguntitas. Vamos a tratar de contestar algunas y sobre todo dejar como muy claro esta gran diferencia y cómo lo podemos unir, y sobre esto ¿qué podemos hacer? Porque la unión de estas dos áreas hacen algo increíble. Entonces, Juan, pues cuéntanos un poquito qué estás haciendo ahorita, a qué te dedicas, platícanos de ti. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Tengan todos y cada uno de ustedes, muy buenos días, Ale. Gracias. Muy buenos días y saludos también por ahí al profe Varela y a la licenciada Claudia Mireles. Espero que se encuentren también muy bien. Gracias nuevamente por la invitación. Estoy muy contento de estar compartiendo nuevamente aquí en este recinto. Pues comenzar con el trabajo al que me dedico. Actualmente estoy trabajando un proyecto que ya lleva poquito más de 2 años caminando. Es un proyecto que lleva por nombre Es por Ellos. En Es por Ellos nos dedicamos al trabajo que tiene que ver con el desarrollo humano, específicamente enfocados en niños y adolescentes. Trabajamos todo lo que tiene que ver con cuestiones pedagógicas, psicopedagógicas y psicológicas. En lo personal a mí me toca todo lo que tiene que ver con las cuestiones pedagógicas y el inicio de un tratamiento psicopedagógico. Ok. Como lo comenté, ya llevamos un poquito, o llevamos poquito de haber arrancado, vamos un poquito más de 2 años, y pues en este terreno pues me he logrado dar cuenta de muchas cosas, de las cuales, bueno, pues ya iremos desarrollando conforme vaya fluyendo la charla. Y pues eso es a lo que me dedico actualmente, o el trabajo en el cual me encuentro más enfocado. Pero aquí creo que también es importante que se mencione, ¿no? Cómo es que se llega a ese punto, o por qué llegué a enfocarme en un proyecto de esta índole. Y todo comenzó cuando trabajé en el sistema de gobierno para el DIF municipal, en donde, como muchas personas, también tuve la noción de que el desarrollo humano o el trabajo terapéutico era una labor que solamente le confería al especialista en psicología. Uh-huh. ¿Estuviste aquí en Coacalco? Así es. Ah, mira, sí, yo sí. también estuve en Coacalco. Ah, fíjate. Y a lo mejor ahorita vamos a entender varias cosas, Claro. ¿no? Porque cuando estamos dentro, justo vemos, a veces tenemos visiones que, digo, cuando estamos en el área humana, ahí el sistema interno ve una cosa, pero los que están enfocados en otra área no lo ven y a veces no lo entienden cuando Claro. nosotros expresamos necesidades, ¿no? Exactamente. Y fue precisamente algo que a mí me ocurrió en ese lugar, porque
pues yo comencé trabajando como, se podría decir que como adjunto con un ex profesor, la cual estimo y quiero mucho. También le mando nuevamente saludos, cada que puedo le mando saludos, profesor David Interiano. Espero que se encuentre muy bien, le mando un fuerte abrazo. Mi maestro, él a mí me enseñó a trabajar y me enseñó a entender esta diferencia y la importancia de unir el trabajo pedagógico con el trabajo psicológico. Entonces, cuando yo entro con esta mentalidad de solamente el trabajo del desarrollo humano en términos de salud mental le corresponde al psicólogo, yo no entendía muy bien cuál iba a ser mi labor, de qué manera iba a intervenir. Y como yo lo comento, ¿no?, cuando tocamos este tema, realmente no sabemos, y tú me vas a entender en ese sentido, realmente no entendemos o no sabemos cuál es en específico el trabajo que se lleva a cabo con el ser humano hasta que no participamos en el sector público. Claro, sí, porque no es como, bueno, por ejemplo, ya me han visto a mí aquí para algunos programas y les hablaba yo, esa parte de la psicología cuando tú tienes el poder, ¿no? Tú tienes tu consultorio, tú haces tus talleres, es tuyo, es tu proceso y también que siempre cuando estás, digámoslo así, en un área gubernamental, también llegan casos bien fuertes, No, claro, ¿no? por O sea, supuesto. y es ahí donde viene la intervención y qué importancia esa parte de tener las estrategias para intervenir al paciente de Claro. inmediato, ¿no? Entonces Sí. dicen por ahí, y decías algo muy importante, cuando salimos no sabemos cómo vamos a actuar, ¿no? Porque la escuela es una cosa, sí, llevas práctica, sí, pero aviéntate al ruedo es complicado. Claro, y más en el terreno del sector público. Sí. De una u otra manera supongo que debe de existir alguna relación, pero pues ahí es donde se encuentran en el sector público, con la gente que ocupa de estos servicios por temas principalmente de razón económica, porque es un trabajo que es regularmente más económico que en algún consultorio particular. Entonces, es precisamente esta gente que vamos a llamarlo de alguna manera, que tienen alguna necesidad económica, también una necesidad de solución, que van a este tipo de lugares. Y ahí es donde podemos darnos cuenta cómo en este tipo de población se encuentran en muchas ocasiones las situaciones más complicadas y difíciles. Sí. Entonces ahí fue donde yo comencé a darme cuenta de todo este trabajo, de toda esta labor que se tiene que llevar a cabo con niños y adolescentes. Básicamente, ¿sabes por qué? Por la palabra o por la conjunción de palabras que utilizamos para el título de este programa, el desarrollo humano. ¿Cómo fue que tú decides? Porque justo, ¿no? El entorno se divide, vamos a llamarlo así, por etapas, por edades, ¿no? Están los bebés, los infantiles, los adolescentes, el adulto mayor. ¿Cómo es que decides enfocarte justo en niños y adolescentes? Es una historia un poco larga, quizá tenga muchos o tengamos que platicar muchísimo y tener muchos programas para poder tratar de desmenuzar esas razones. Sin embargo, voy a tratar de ser muy resumido y muy práctico al momento de explicarlo. Comienza porque básicamente cuando yo comienzo a hacer como una retrospección, yo me di cuenta de la forma en la que llevé mis años de primaria, ¿no? Y yo me quedé muy clavado con una situación que me sucedió al término de la primaria, donde yo tenía una maestra que siempre, aunque yo le echara ganas a la escuela, mi mamá estaba comprometida a ir cada semana a ver cómo iba mi desempeño, y aunque yo le echara muchas ganas, hiciera mucho esfuerzo, trabajara bien, siempre la respuesta era no va bien, no. Y al final, como niño, también uno se da cuenta cuando no tiene un buen recibimiento por parte de algún docente, porque esa es una realidad. Sí, yo creo que todos a los que hemos ido a la escuela
lo hemos sentido. Claro. Y la percepción de cuando eres un niño es muy diferente a cuando eres un adulto, ¿no? Por Un supuesto. joven adulto, que de repente ay, como que no le das importancia. Pero cuando eres un niño, Claro. esas, vamos a poner la palabra rechazos, porque al final es un Claro. rechazo, marca, y marca Exacto. para siempre. Claro, por supuesto. Entonces, haciendo esa retrospectiva, yo llego a la conclusión de que así como mi caso, existen muchos casos más. Y tan es así que en el trabajo terapéutico me he topado con ese tipo de situaciones, ¿no? Que la maestra dice que esto, que el otro, que casi por lo regular siempre son cosas que al conocer a los niños, al trabajar con ellos, al profundizar un poco en su forma de ver la vida, pues uno mismo se da cuenta que muchas veces el concepto es erróneo. Y el problema no es ese. Al menos yo tuve la suerte de que mis papás nunca fueron personas que se quedaban con el concepto que podían tener de sus hijos, ¿no? Ellos siempre, mis papás tuvieron claro quiénes eran sus hijos, entonces mi mamá sabía que yo me esforzaba y era como de, bien, hijo, vas bien, no te preocupes y todo bien. Y son cosas que digo, en muchas ocasiones el ser humano tiende a confundir cosas, ¿no? Y cree que uno como tiene un título o como tiene cierta forma de expresarse, pues tiene muchísimos más conocimientos y por tener más conocimientos cualquier juicio que podamos emitir lo damos por ley. Eso es una falsedad y es una falacia, porque entonces caemos en este tipo de errores, ¿no? Yo como maestro, el niño no me cae bien o el niño no me cae bien, sino que a lo mejor no existe una conexión, vamos a decirlo así, y a lo mejor yo digo, ¿sabe qué onda, señora? Su hijo, la verdad es que no está aprendiendo, o su hijo tiene muchos errores, o lo que sea, y a lo mejor los papás se pueden quedar con esas ideas. Claro. Y no nos damos cuenta, pero al final del día es de una manera inconsciente que nosotros a partir de ese concepto que empezamos a formular por medio del juicio que emitió una persona a quien le damos credibilidad, también comenzamos a tratar a la persona. Y viene lo más grave, ¿no? Y que hemos hablado que el niño justamente cuando genera su personalidad es en esa parte de la niñez de la primaria, ¿no? De los 5 o 6 a los 11, 12. Entonces, cuando yo siempre digo que el niño es como una masita, ¿no? Sí. Tú lo vas porque al final como papá y como adulto tú tienes la responsabilidad de formar a un niño. Claro. Entonces, cuando yo siempre les digo a los papis, ¿no? Cuando van a consulta con sus niños, les hago este ejemplo y espero que nos esté oyendo lo tome mucho en cuenta. Cuando tú a alguien le dices algo, le haces ruido, pero cuando tú se lo dices a un niño, cuando tú le estás diciendo, es que eres un tonto, no puedes, eres un tonto, no puedes, el niño dice, soy un tonto, no puedo, y entonces lo piensa. Continúas y después empieza a adoptar esos comportamientos, claro, hasta que llega al punto en que lamentablemente sí es una persona que no puede y que es un tonto, porque es tanto lo que mencionabas, ¿no, Juan? Esa parte que tanto empiezas a tratarlo que llega un punto en que se cree. Claro. Y al creérselo se convierte. Se convierte en una realidad, claro. Entonces, qué difícil es esta parte y que yo creo que sería bueno, no sé, tocarlo, porque esto que mencionas donde no hay esa conexión, donde sí, porque sí es un rechazo, hay que hablarlo, claro, como esto es un rechazo y el rechazo hace que trates mal a ese niño. A lo mejor no le dices una grosería, hay quienes a lo mejor pueden llegar a ese punto, pero puedes tener desplantes, puedes ignorar a ese niño y duele, claro, a veces más que otras actitudes. Por supuesto. ¿Qué sucede aquí? Pues lamentablemente sí vivimos una violencia hacia el niño, ¿no? Claro. Y es un bullying del adulto, maestro, profesor, hacia el niño. Claro. Y mencionas esta parte, ¿no? Que es a veces o incluso todavía más agresiva que a lo mejor un desplante, una grosería, sí, o un mismo golpe, ¿no? Que es a lo mejor y no te digo una grosería ni mucho menos, pero te ignoro. Sí. Pero te ignoro. Y eso
puede ser todavía más nocivo, ¿no? Y hay muchos casos así realmente. Ahí en consultorio nos hemos encontrado con muchos casos así. Entonces, cuando yo comienzo a darme cuenta de todas estas anomalías que suelen suceder en la educación, Ujú. porque esa es la realidad. Todas estas anomalías surgen a partir de un aula o en un aula de clases, ¿no? Pues entonces yo digo, o encuentras un sentido, ¿no? De por qué razón nuestra Quieres enfocarte. sociedad y por qué nuestra sociedad se encuentra en las condiciones en las que se encuentran. ¿Por qué? Porque al final del día es muy chistoso esto que voy a decir y va a sonar a cliché, pero dicen que todos llevamos un niño dentro, ¿no? Y la realidad es que es así, porque al final todos somos niños con una responsabilidad, solamente que se nos suman responsabilidades y solemos tomar las cosas con más seriedad, pero seguimos siendo los mismos niñitos que entraron a la escuela y que tuvieron que enfrentarse a infinidad de situaciones al dando un paso afuera de la puerta de su hogar. Entonces, uno va entendiendo por qué razón nuestra adultez se torna de la forma en la que se torna, ¿no? Y podemos darnos cuenta en infinidad de contextos, en el contexto laboral, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 y que lamentablemente, híjole, yo creo que ahorita que tocaste ese punto, a mí me han llegado casos fuertísimos en el consultorio. Yo trabajo de la mano con algunos abogados, les ayudo con esa parte justo de validar el equilibrio emocional que tiene la gente, ¿no? Cuando les hacen una valoración, que si están llevando un juicio para ver que si tienen ansiedad por el cúmulo de trabajo, etcétera. Y me han llegado unos casos de acoso laboral tan fuerte, de violencia laboral, donde, como tú lo mencionas, ¿no? Al final seguimos siendo unos niños, crecemos, si tú no tienes bien identificadas tus emociones, pues desencadenan los trastornos, ¿no? Claro. Los más comunes, Por ansiedad, supuesto. depresión. ¿Y qué pasa? Que cuando entran, y no sé, de verdad que me ha tocado que meten sus procesos legales y los ganan, ¿no? Porque obviamente al haber una valoración donde sí se dice, aquí está pasando esto, nos damos cuenta que, y lamentablemente la gente cree que el acoso es justo, ¿no? Como lo que sabemos que es un acoso donde te tocan, y no, el acoso conlleva a muchas cosas, como Claro. cuando puedes tener un acoso hacia un niño, y no nada más es intimidarlo en ciertas áreas, ¿no? Sino justo esa parte donde decimos, cuando crecemos y nos damos cuenta, toda la vida he sido una persona acosada, ¿no? Cuando era un niño me acosaban de esta forma, cuando era un adolescente, ahora adulto, acoso. ¿Por qué? Porque el acoso, la violencia va que evolucionando según, yo siempre he dicho que el ser humano, todos lo sabemos, el ser humano evoluciona. Entonces tus necesidades evolucionan. Por tanto, todo, todo tú evoluciona. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que dijiste algo tan importante y ahí las heridas de la infancia, ¿no? Claro, definitivo. Tú tienes algo que está marcado en tu infancia, es un niño que siempre, por eso estos ejercicios, esos talleres tan bonitos donde de verdad se trabaja y se sana el niño interior, de verdad, personitas que nos están viendo, ¿no? Toda la gente que nos ve, si tienen en algún momento la oportunidad de asistir a uno de ellos, es algo tan bonito, es una magia, y es el inicio de mucho, ¿no? Porque cuando Claro. vas entendiendo, yo creo que a veces el miedo de saber qué se hace ahí, ¿no? Ay, me voy a salir bien, voy a salir peor, porque me ha tocado cuando van a talleres que luego hago, eh, que no sabemos qué va a pasar, el miedo nos detiene a sanar, Claro. ¿no? El miedo siempre nos detiene a sanar, a tomar decisiones, pero la realidad es que también el miedo es un salto de qué va a hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, Claro. como tú quieras ver esa palabra tan poderosa, puedes ocuparlo a tu favor o tu contra. Claro. Entonces, ahorita todo esto que nos dices es bastante interesante y bonito, ¿no? Porque es justo sanar lo más Sí. importante para poder ser un adulto lo más, vamos a ponerlo así, estable posible, ¿no? Lo más estable posible. Y sí, porque pasa o sucede esto, ¿no? Precisamente en donde
tal y como lo comentas, ¿no? Las heridas de la infancia, cómo se van externando en algún momento de nuestras vidas. Y lo curioso de esto es que ya en algún momento de la adultez ya asumimos esas heridas como parte de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, y nos acostumbramos a vivir con ellas al punto en el que somos capaces de morir con las mismas. Entonces, creo que es importante que este trabajo se realice con niños, definitivamente. Sí, y es que como cuando van a terapia, ¿no? Y va esta parte donde quieren llevar al niño y se oye bien fuerte lo que voy a decir, pero es una realidad. Casi, casi a sánamelo, ¿no? Se van y te lo ponen y resuélvele. Y no, y ahorita tocabas el tema justo de tus papás, ¿no? Que dices, es que mis papás tenían muy claro quiénes eran sus hijos y qué importancia de eso, porque cuando un papá tiene clara esta parte, también es responsable de lo mal que está haciendo. Claro. Digo, porque el papá, no hay un libro que nos diga, léelo, ¿no? Con esto vas a ser el mejor papá, vas a ser, híjole, el papá de 10. La experiencia dice, no tratas igual al primer hijo que al segundo y que al tercero, ¿no? Claro. Porque el primero pues vas con miedo y la sobreprotección y demás, pero la importancia de tener esa conexión con tu hijo, porque también cuando no la hay, son los niños más abusados, ¿no? Claro. Son los niños más violentados en la escuela, con los amiguitos, incluso en la casa, ¿no? Hay un video que a mí me gusta, no sé si lo has visto, Juan, que se llama El sándwich de Mariana. No, Ay, lo he visto. Está padrísimo, es un corto, sí, está muy bonito, los invito a que lo vean. Habla de la violencia, ¿no? Y les voy a dar como una embarradita, véanlo, dura 10 minutos, por mucho 5. Y es una niña que se llama Mariana, que otra pequeña siempre le quita su sándwich en el receso, ¿no? Okay. Y la violenta, le hace bullying. Entonces un día, queriendo entenderla, saliendo de la escuela, la sigue. Y ahorita viene, creo que la magia de unirnos, ¿no? La pedagogía con la psicología. Y la niña va y está la casa con muchas ventanas y ella se asoma por cada ventana. Entonces, desde que la otra pequeña, no recuerdo el nombre, entra a la casa, es sumamente violentada por su hermana mayor. Entonces se ve la escena, ¿no? Como la violenta. Creo que si no mal recuerdo es porque la niña le agarra como un gloss, un brillito para la boca. La mamá llega con mucha frustración y entonces violenta a la hija grande. Llega el papá, igual, violenta a la mamá, y el papá es violentado por el jefe de su trabajo. Entonces, ahorita de lo que platicamos, como que quedó, pum, como anillo al dedo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos habla de la violencia que tú sufres cuando eres un adulto en tu trabajo. Y entonces, al no tener un adulto sano, estable, generas frustraciones y vas y descargas en tu zona de familia, ¿no? Y entonces el niño, que es el último, por así mencionarlo, va y lo demuestra en la escuela. Claro. Con los compañeros, ya sea haciendo o permitiendo. Claro. Entonces, qué bonito, porque cuando la niña entiende lo que pasa y ve cada escenario, el papá le pega a la mamá va y creo que le jala el cabello a la hija se pelea con la chiquita. Al otro día llega la niña con 2 sándwiches, ¿no? Y fíjate lo bonito de sanar cuando entiendes. Y llega muy agresiva la niña y le dice, qué calma, ¿no? Que le llevaba uno para ella. Y se sientan a comer. Entonces, cuando llegamos a un lugar seguro, que creo que de alguna manera es como tu proyecto, ¿no? Cuando llegamos a ese lugar seguro, entendemos y sanamos, podemos hacer la gran diferencia. Claro. Y cuando a veces somos el bichito raro de la familia, porque ya no estás dentro del círculo, pues sí, enfermizo, pues somos el bicho raro, ¿no? Claro, y que naturalmente eso tiene que resolverse, ¿no? Porque hay que, fíjate este video que comentas, ¿no? Lo que alcanzo a observar ahí, cómo si no se resuelve se hereda. Sí. Si no se resuelve se hereda. Y
a partir de ahí también nosotros podemos ir entendiendo, ¿no? Cómo es que ha funcionado el tema de nuestros mismos ancestros. Y ahí es donde entra las alianzas familiares dentro de la psicología, Claro. ¿no? Donde justo vas arrastrando en la descodificación también cuando traes los mismos patrones de, es que todos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Todos somos Juan, pero todos los Juan tenemos un problema, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo esto, conseguir trabajo. Todos somos Alejandra y tenemos problemas depresivos. Y lo heredamos. Claro. Porque no es que en la psicología, yo trabajo lo que es la medicina integral, la sanación de los órganos, no es que heredes, por ejemplo, la diabetes. Heredas la situación emocional claro, que arrastra la diabetes. supuesto. Por eso es que tienes una historia del bisabuelo, Claro. la abuelita, el tío, todos tenemos diabetes. Claro. Entonces, eso, le diste el clavo, heredar. Así es. Heredamos conductas, comportamientos, si no sabemos poner límites. Y fíjate qué triste es esto que voy a decir, y creo que a lo mejor entenderíamos muchas cosas, pero cuando estamos en un tema familiar, así como el video, es tan difícil que entiendan que hay un problema. Claro. Y entonces el último niño, como la niña del video, salir de esa zona enfermiza de confort normalizada. Si llega un pedagogo dentro de la escuela y le dice, oiga señora, está pasando con su hija, la mamá en una negación. ¿No es cierto? Claro, ¿Por qué? pasa. Porque ya lo normalizan. Uh-huh. Y entonces, es lo que decíamos, ¿no? Llevan al niño a terapia y es, sánamelo, resuelve. No. O sea, sí debes entender que tu hijo es un resultado de lo que está pasando en tu sistema familiar. Entonces, tú debes de venir a terapia. También. ¿No? Sí, claro. Tú tienes que entender qué está pasando, porque si yo hago cosas con tu niño, no las vas a entender, y a veces hasta nos dice, a mí me ha tocado que luego dicen, está loco el psicólogo, ¿no? Uh-huh. Y no es que estemos locos, hay un porqué de muchas de las cosas. Claro, por supuesto. Y entonces, ahí creo que este video nos hizo ver muchas cosas, ¿no? En esa parte, digamos, como en este ejemplo, ¿cómo podría entrar la pedagogía, digamos, todo lo que tú haces en esa situación? Sería muy aventurado tratar de hablar de este video como tal y a partir de ahí plantear la pregunta, ¿no? O más bien la respuesta, porque definitivamente se tiene que tener muchísima información de contexto para poder intervenir. Principalmente tendríamos que saber, bueno, la forma en la que están viviendo. Bueno, ya sabemos que existen ciertas situaciones, pero que existan ciertas situaciones solamente lo expone al ojo público para que cada uno de nosotros tome su perspectiva sobre el caso. Sin embargo, nosotros al momento de comenzar un proceso que es a través de una entrevista psicopedagógica, podemos darnos cuenta de la forma en la que las personas que están viviendo, o la forma en la que las personas que están viviendo esa situación lo ven o lo sienten. Porque eso es otra cosa, lo que para nosotros es malo, no precisamente para ellos puede serlo. A lo mejor para la mamá, en este caso, ¿no? Que comentabas que a lo mejor la mamá estaba sufriendo violencia por parte del padre, que a su vez sufría violencia en su trabajo. A lo mejor para la mamá eso es lo correcto. Sí. Y pues a mí me tiene que pegar mi marido porque pues a mi mamá le pegaban peor, entonces a mí me pegan menos. No, y luego creemos que es un acto de amor, ¿no? Claro. Y entonces a lo mejor tú planteando o trabajando en esa situación, pues las personas también pueden hablar la situación a su forma de ver las cosas o a su perspectiva. Ya es a través del trabajo que tiene que ver con una intervención a partir de una valoración psicopedagógica, en donde nosotros podemos darnos cuenta de cómo es que se tiene que trabajar, no nada más con los niños, porque eso es importantísimo que se sepa. Cuando se comienza a trabajar un proceso con un niño, con un adolescente, no nada más se trabaja con el niño o el adolescente, se trabaja con todo el círculo cercano, que son los papás, que son los maestros, que son los hermanos, que son los primos, los abuelos, las personas que están cerca del niño. Se trabaja con todos. Sí. ¿De qué manera? Bueno, pues a partir de la recomendación, a partir de expandir
esta conciencia que de una u otra manera muchas veces también tenemos dormida, que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando hasta que hablamos con otra persona y vemos. Fíjate que acabas de mencionar algo que a mí me pasa. Yo tengo bastantes pacientitos con TDAH, con autismo, con Asperger, funcionales que van a la escuela, ¿no? Es lamentable decir que yo creo que afuera le dicen enfermedades, en nuestro entorno son trastornos, que eran de adultos, ¿no? Trastornos, enfermedades mentales, emocionales de adultos, que tú dices, bueno, pues la cantidad de trabajo, problemas de familia, me genera un nivel de ansiedad, un nivel de estrés, ¿no? Y que hay que hacer la gran diferencia, porque hay una diferencia en ya tener el trastorno a tener ciertos rasgos, ¿no? Que te puede tener una línea tan delgadita de aventarte ya a un trastorno, pero puedes tener rasgos que puedes controlar y evitar llegar a eso, ¿no? Porque mucha gente, ay, a veces es que están hablando esto, todo lo tengo, no, no es cierto. Tienes que ir con un especialista para decir si efectivamente lo tienes y en qué nivel te encuentras, ¿no? Claro. Pero en este punto, a lo que yo quería llegar, es que fíjate que a mí me pasa que no todos los maestros quieren ser parte de, ¿no? Claro. Y eso es bien complicado porque a nosotros nos alentan un proceso y un desarrollo. Claro. Cuando tenemos niños especiales que obviamente su interacción social a veces es nula, donde tienen estas explosiones, donde tenemos niños con depresión, donde tenemos niños con otro tipo de situaciones y a veces yo solicito, ¿no?, un informe porque justo acabas de decir algo tan importante. Cuando tú trabajas con un niño, trabajas con todo su sistema, amigos, escuela, cuántas veces vemos niños que chiquitos ya trabajan, ¿no? Y a lo mejor tienes que preguntar, bueno, ¿y cómo se desarrolla si vende papitas, si hace esto? No sé, estoy hablando de manera general. Y cuando a veces uno solicita el apoyo, que yo digo, ¿saben qué? Voy a darles un informe, necesito que lo entreguen a la escuela para que me digan cómo el niño se trabaja, cómo tiene conductas en la escuela no quiere o te da lo más básico, a veces porque creen que van a tener hasta problemas legales, ¿no? Claro. Y algo tan básico que te puede, de verdad que a nosotros como especialistas nos puede ayudar muchísimo, te lo dan de una manera muy banal, a veces justo nuestro objetivo es entregar, decías tú, técnicas, formas de cómo, a lo mejor si entra en una crisis, cómo lo pueden contener dentro, porque obviamente a veces no pueden tener contacto físico, pero sí buscar las alternativas. Claro. Y no lo hacen. Entonces, qué difícil es también encontrarnos con profesores que estén comprometidos con su trabajo, ¿no? Que no solamente es voy a dar una clase, sino realmente vaya un amor a los niños, un amor a quiero verte bien, qué necesitas, y es bien difícil esa parte. ¿Sabes qué pasa? Que es que, híjoles, es entrar a muchos temas, es irnos para muchos lados, porque al final somos el resultado de lo que se viene acarreando de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Yo creo y confío que existen, o en su gran mayoría, hay profesores y maestras que realmente tienen o comenzaron con una vocación, con un amor por su profesión, por los niños, por el crecimiento, por el desarrollo humano. Sin embargo, algo que comentas, ¿no?, que cuando se les pide alguna especie de informe, en muchas ocasiones o nos encontramos con negativas, o nos encontramos con que o te lo dan así como que con lo más superficial posible. Y dices, posible. no, pues mejor no me den nada. Pero creo que todo esto tiene una razón, y es que al final del día, en muchas ocasiones, ¿no? Y te lo comento porque platicando así con amigos y amigas que nos dedicamos a estos temas relacionados con la educación, todos hemos llegado a la conclusión de que no es un trabajo bien valorado,
La educación no es un trabajo bien valorado, es algo que se da por hecho, que se da por sentado, y tan es así que lo vemos reflejado tan solo en los salarios, Sí. en los sueldos que se perciben en esa Y área. fíjate, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor cuando están dentro del gobierno, que tienen su plaza y demás, pero por ejemplo, ahorita lo platicábamos, ¿no? Yo duré muchos años, yo ya voy a cumplir 10 años que ejerzo, y yo creo que de esos 10 he dado 7, di clases. Y cuando estás en una escuela particular, todavía es menos tu salario, ¿no? Y Todavía luego es no llevas menos. prestaciones. Claro, Y es un trabajo sumamente absorbente claro, y exigente, ¿no? En claro. tiempo, físicamente. Y sí, creo que dijiste eso. A veces vas con todo el amor y incluso a veces vamos a caer a lo del inicio de la conversación, ¿no? Cuando tus jefes tampoco son tan lindos contigo y no tan simple como que, ay, sí te apapachen, sino simplemente justos, que te Justos. escuchen, que entiendas. A veces tú puedes ir con la mejor actitud y decir, miren, vamos a hacer esto por los niños. No. ¿Qué pasa? Ese entusiasmo se va, se Claro, muere. claro. Entonces, en muchas ocasiones el profesor o la maestra dice, a ver, ni siquiera me tratan bien en mi área de trabajo, no gano lo que tendría que estar ganando, no tengo las prestaciones, no tengo esto, no me dan lo otro. Tampoco me voy a meter en un problema que yo no sé cómo vaya a terminar. Sí, sí. Entonces mejor o no te doy nada o te lo doy superficial o Para cumplir, ¿no? mejor, Porque también si no me claro, meto en un problema. claro, pero yo no quiero problemas, no vale la pena meterme en un problema. Sí, sí, es cierto. Entonces, esto tiene otros resultados o esta actitud que se toma al final del día va teniendo otros resultados. ¿Qué resultados? No tenemos información suficiente sobre el paciente. Pero fíjate que aquí, no sé, y lo digo ahora desde el otra área, ¿no? Como yo les decía, yo daba clases. Qué difícil es llegar a, salud, Gracias. a esa parte de un equilibrio, porque la educación antes era diferente, ¿no? O sea, era muy, muy diferente. Y siento que, digo, de más años atrás, pues era ruda, ¿no? Con los niños también, pues era ruda, era Claro, la escuela violenta, tradicional. sí. Ha ido evolucionando. Yo creo que a mí todavía me tocó un poco. Yo recuerdo mucho a una maestra que, es que yo digo que de los maestros estrictos son de los que más aprendes, ¿no? Y no estrictos de que te hagan, no, tan simple con que te hagan ser responsables, cumplidos, que no sea como que, todo de alguna forma, la educación ha cambiado mucho, pero este punto donde tú como docente, como profesor, también vamos a ponerlo así como, porque cubres de alguna manera también dentro del salón, tienes un rol de autoridad. Y qué triste que hoy también ya no tengan nada de autoridad, ¿no? O sea, tú ya no puedes, y era bien complejo, ¿eh? Desde que, bueno, yo les menciono, porque yo di todos los niveles menos preescolar, primaria, secundaria, prepa y licenciatura. También daba especialidades. Y y con los niños, bueno, no, con todos, o sea, ya no es con los niños, con todos, o sea, ya no les puedes llamar la atención, a lo mejor con un nivel un poquito más alto de voz, de, a ver, siéntense, ¿no? Híjole, porque viene la mamá y se te pone encima, ¿no? Y entonces llega un momento en que sí caes en el, y me pasó esto que tú estás diciendo ahorita, mejor no me meto en problemas. ¿No saben qué? Y sabes en dónde fue donde yo siento que pegó más en la pandemia. Cuando a mí me tocó que dábamos las clases en línea y eso, de repente los papás se ponían, ¿por qué no le vas a recibir? Es que la plataforma estaba abierta hasta las 10 y lo subió al otro día, ¿no? No, pero, y entonces viene el director y te dice, tienes que hacerlo. Entonces, ¿para qué pongo límites? Entonces, ¿para qué voy a hacer una formación si de todos modos se va a sobrepasar ese límite que estoy poniendo? Y entonces se pierde el respeto al maestro, se pierde el respeto a la clase, se pierde el respeto a muchas cosas y viene una contra, ¿no? De esa parte donde tú dices, bueno, ¿hasta dónde puedo involucrarme? ¿Hasta dónde puedo hacer mi trabajo con amor sin sentirme también yo maestro agredido?
Y es muy común porque hoy por hoy sabemos que, por ejemplo, ustedes que son pedagogos, que tienen esta área de la psicología y la pedagogía en unión, los ocupan mucho dentro de las escuelas como, como orientadores, como tutores, y a veces encontramos, o sea, se encuentra uno como, ¿a dónde me voy, no? ¿Qué hago? Nuestro trabajo es cuidar a los niños, ponerles límites, porque una de la escuela es un proceso bien importante para los límites personales, los límites, por eso lleva su uniforme, ¿no? Lo importante de, no, yo entré en un dilema cuando decían que ya los iban a dejar ir con el cabello como quiera, no, porque hay una formación. O sea, está padre, sí que bueno, pues para eso están las vacaciones, que las vacaciones haz lo que quieras, ¿no? Y está bonito también que los dejemos hacer cosas, pero todo tiene una formación porque cuando somos adultos y nos confrontamos al entorno social, lo hablábamos ahorita que iniciamos, pues cuando estamos en la escuela tenemos una idea, pero cuando salimos, cuando ya vamos a trabajar, ouch, ¿no? La confrontación. Fíjate que, bueno, es que, es que también ahí es meternos a otro tema, ¿no? Porque sí, es muy cierto eso que comentas. Antes o en tiempos anteriores la educación tradicional, porque México, para poderse desafanar de una educación tradicional, ha tenido que pasar por muchísimas dificultades. Tan es así que, bueno, pues se comienzan a dar este tipo de alternativas pedagógicas en donde se toma como por base el desarrollo de la personalidad, lo que comentabas con esta parte de la cuestión del cabello, ¿no? De los cabellos en los niños y en las niñas. ¿Qué es lo que sucede aquí, no? Principalmente saber que, bueno, pues este modelo tradicional que se estaba manejando en la escuela mexicana tiene que ver con una, con una razón en específico. Y la razón en específico es que a nosotros desde que éramos muy niños o desde que éramos muy pequeños, se nos iba formando para que el día de mañana que tengamos, fíjate, o sea, desde pequeños nos estaban formando para que el día de mañana que entráramos al campo laboral, fuéramos personas que no representáramos ninguna especie de incomodidad para el sistema. Bien portadito, bien alineadito, aquí no se dice nada que no se te pida, aquí no se piensa, aquí no se opina, aquí todo como debe de ser y vas a tener una vida tranquila, vas a tener una vida plena. Sin embargo, bueno, pues hoy existen muchas otras alternativas o flujos de información, fugas de información que han servido para muchas cosas, como para buenas como para malas. Hablemos de las buenas. En ese sentido, estas fugas de información que podemos ver en muchas ocasiones a través de las redes sociales, de difusores de contenido informativo específicamente, pues en muchas ocasiones se despiertan conciencias. Sí. Y al momento en el que se despiertan conciencias, entonces las personas comienzan a darse cuenta de cómo este sistema nos estaba frenando y nos estaba limitando nuestro desarrollo humano. Y es lo que estamos hablando al final del día, esta parte del desarrollo humano, cómo este sistema nos estaba encapsulando. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Pues ya está la mamá o está el papá que dice, a ver, ¿por qué le van a gritar a mi hijo? ¿Por qué le van a levantar la mano a mi hijo? ¿Por qué le van a levantar la voz? Ahorita ya no se les grita a los niños, ¿no? Antes se les aventaba el borrador y los profesores tenían... A mí me tocó el reglazo en el pizarrón, ¿no? O sea, nunca nos golpearon, pero sí siento que todavía había esas como reacciones. Y al final el niño tenía miedo. Claro, ¿No? O sea, pórtate bien, bien sí. alineadito, no pienses, no digas. A mí me contaba mi papá y mi mamá, ¿no? En sus tiempos de escuela, que los profesores les ponían las manos así y reglazo, ¡pum! En esto de aquí cuando se portaban mal. Es una salvajada, ¿no? Y hay personas que piensan de aquellos tiempos, ¿no? Que piensan que eso es lo que se tenía que hacer. Y que por eso hoy los jóvenes son rebeldes y que por eso hoy los jóvenes son mal portados, porque no se les dieron sus reglazos en las manos. A ver, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Eso es un maltrato animal. Sí, Eso sí. es un maltrato animal. Entonces, naturalmente, ¿no? Las personas están despertando conscientemente
esto trae cosas positivas como lo que estamos diciendo. Yo en lo personal soy partidario de que a un niño no se le grite. Yo soy partidario de que a un niño no se le levante la mano. Yo soy partidario de que los niños tengan un desarrollo de personalidad sano, orientado e informado. Desafortunadamente la escuela tradicional se despega, o los padres de familia se despegan de la educación tradicional. Genial por eso, bien por eso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que es al docente al que el sistema no le permite alejarse por completo de la educación tradicional. Entonces es cuando entramos a esta problemática, ¿no? Que es la de el profesor, ¿no? Apenas di una conferencia en un bachillerato, precisamente porque estaban teniendo los profesores este tema, en donde dicen, es que los jóvenes ya no nos hacen caso, es que los jóvenes ya no nos, ya no permiten que uno les pueda decir algo, porque luego se ponen con las garras, ¿no? Entonces... Y viene desde la forma en que te acercas, ¿no? Oh, claro, por supuesto, porque al final del día también soy partidario de que no es necesario reclamar una autoridad. No podemos reclamar algo que se nos ha dado, que tenemos dado. No podemos reclamar algo que tenemos dado, porque en el momento en el que nosotros reclamamos algo que ya tenemos dado, lo estamos perdiendo. Eso es algo que se tiene que tener bien claro, ¿no? Y los profesores, los maestros de cualquier nivel tienen que saberlo. No podemos reclamar algo que ya se nos está dado. ¿Qué se nos está dada? Esa autoridad. La autoridad la tienes. ¿Qué vas a hacer con esa autoridad? ¿Pelear para que se den cuenta que eres autoridad? Y ahí viene la parte, ¿no? Donde si eres un jefe o un líder, porque el liderazgo es eso. ¿Cómo voy a ocupar las herramientas para que tú me entiendas? Claro. ¿No? Y es que es bien importante. Y fíjense la importancia, y aquí viene algo agarrado directamente de la salud mental, que tú también como docente, como, vamos a ponerlo así, como una autoridad dentro de la escuela, tengas ese equilibrio emocional y mental. ¿Por qué? Porque también si sobrepasan los problemas que puedes tener, que hubo una junta, que si el director, que no te afecte en cómo te vas a dirigir a los muchachos, ¿no? Si son adolescentes, y los niños cuando son chiquitos. A mí me tocaba mucho que de repente, no sé, me tocaba observar a los que estaban más arriba, los directores, los orientadores, que de repente están con tanto trabajo administrativo, que se acercan los muchachos y ni les ponen atención, ¿no? Sí, ahorita. Y entonces, pues llega un momento, y todos los que tenemos hijos, llega un momento en que dicen, no, pues es que fui y ni me hizo caso, ¿no? Es que fui y le dije que me estaban haciendo esto, que me pasó esto, y sí es cierto. Claro. Entonces, creo que ahí es donde hay un rompimiento del objetivo real de la educación y cuando nos cargan el trabajo, ¿no? Claro. Y a veces, ¿cuántas ocasiones hay escuelas que discúlpenme, pero por no querer pagar una persona que específicamente se tenga que dedicar a lo administrativo, se lo dejan al que tiene que llevar todo lo que tiene que ser contacto con los niños, claro, orientadores, todas estas partes, tutores, y se descuida el objetivo principal, que son los niños, los muchachos. Claro, sí, definitivamente. Y no nada más lo vemos con orientadores, ¿no? Directores. El mismo profesor, sí, el mismo docente, porque al menos no sé ahorita ya cómo se esté dando la situación. Tiene aproximadamente 2 años que yo dejé de dar clases, pero el trabajo administrativo que le cargan a uno era algo que definitivamente consumía mucho tiempo y que no te permitía entregar pues al final el trabajo que los jóvenes merecen, ¿no? Sí. O que son ellos lo que están exigiendo, lo que necesitan. Entonces, yo les comentaba eso a los profesores, ¿no? Porque no tienen por qué estar peleando o luchando con el alumno para que los respete. Eso es lo peor que se puede hacer, lo peor que se puede hacer. Yo recuerdo que cuando comencé a dar clases, porque yo comencé a dar clases también un poco chavito, entonces... Ah, sí, y como luego son más grandes que tú. Sí, y luego pues hay en el salón de clases pues sí, tipos que son unas cosotas, ¿no? Y sí. que uno se ve y todo
Sí, ¿no? pasa. Entonces yo dije, Vamos a hacer un voy programa de las pataventuras de los maestros, Sí, ¿no? sí. Entonces ahí son una de los problemas filosóficos a los que uno se enfrenta, ¿no? O yo me enfrenté antes de comenzar a dar clases. Dije, ¿cómo voy a trabajar esta parte? Si me pongo con una actitud agresiva, voy a parecer un perrito chihuahua, ¿no? Yo me imaginaba algo así, ¿no? Dije, de esos que no hacen nada y nada más se ven ahí todos. Entonces dije yo, ¿cómo es que voy a trabajar esta parte, no? Entonces me puse a recapitular mis antiguos trabajos, antiguas actividades en las que me desarrollé también, y yo me di cuenta de esta parte, ¿no? Que a la gente simple y sencillamente hay que tratarla bien, uno, y dos, darles la confianza. Sí. Fíjate que de eso fue algo que a mí me ayudó muchísimo, cuando menos, y es algo que lo comparto aquí para que las personas que se dedican a la docencia, específicamente en los terrenos de bachillerato y universidad, pues a lo mejor puedan tomar esta experiencia o este consejo de un servidor. El hecho de confiar en los alumnos, confiar en los estudiantes, es algo que puede dar grandes resultados académicos y una evolución increíble en el desarrollo de los jóvenes, ¿no? Y yo lo puse a experimentación, compañera, porque déjame contarte que yo soy una persona que experimenta. A mí me gusta el experimento, siempre que tenga algo positivo que sacar de ahí, porque yo sienta que necesito sacar algo de ahí, ¿no? Entonces, recuerdo que uno de mis primeros alumnos, llega el clásico alumno del salón, que es el tipo así como agresivo, como el tipo que no sabe... Imponente, ¿no? Ajá, imponente, pero que a la vez es el tipo que no tiene un buen conocimiento, o no tiene la cantidad de conocimientos que debería tener para estar cursando universidad. Me llegó ese compañero, ¿no? Entonces yo dije, tengo dos opciones. Una, dejarlo que se siga con esa actitud hasta que termine la carrera. Y que Dios lo acompañe. Que Dios lo acompañe. Sí. O la otra, Cambiar. hacer un ejercicio diferente. Sí. Contrario a lo que muchas veces yo me percaté como alumno, porque esa es otra, ¿no? Uno también fue alumno y uno se daba cuenta cómo regularmente se les trataba a ese tipo de compañeros. Sí, sí, es cierto. Entonces, yo hice las cosas diferentes. Fue a él a quien más confianza le di en el salón. Fue a él a quien le incluso, ¿no? Decía comentarios u opiniones que muchas veces no tenían que ver al 100% con el tema de la clase, pero yo evaluaba no el conocimiento como tal, yo evaluaba el esfuerzo que él estaba haciendo para poder emitir una opinión que tuviera que ver, ¿no?, con la clase, ¿no? Entonces yo le hacía ver eso, notando ese esfuerzo, y yo podía darme cuenta cómo este compañero poco a poco iba agarrando confianza. Y fíjate qué bonito, ahora, es esto que me lo acabas de decir, te lo voy a decir desde el área psicológica, ¿no? ¿Cuántas veces estás tan roto, tan roto emocionalmente, donde tú ni siquiera tienes una confianza de ti mismo? Y cuando alguien viene y te da esa confianza que hace que creas en ti, claro, es el acto, yo creo que el acto de amor más bonito hacia un alguien, ¿no? Yo les di a ellos 2 cuatrimestres clase, y al término de estos cuatrimestres, bueno, pues este chavito ya era uno de los mejores promedios. Era un chavito que se desarrolló increíblemente, tuvo un desenvolvimiento muy bueno, con decirte que las cosas positivas que trae de esto, bueno, hasta traía de novia a la chavita más guapa del salón, ¿no? Sí, y que al final del día, en ese proceso de desarrollo social, pues también te hace sentir bien, ¿no? Claro, por supuesto, y esa es la experiencia que yo comparto, ¿no? Que a veces como seres humanos, olvidémonos del tema de educación, olvidémonos del tema de la docencia, olvidémonos de
de esa línea que separa al profesor del docente, ¿no? Olvidémonos de eso, el simple y sencillo hecho de que compartimos algo en común y es que somos seres humanos. Como seres humanos lo que a veces necesitamos únicamente es eso, que alguien nos trate bien, que nos dé una confianza que cabe mencionar, que es muy difícil que nos las den. Y más en estos tiempos, más con la educación que, como te comento, no nada más en el aula, sino también en la familia, venimos acarreando. México es un país en el cual siempre se nos ha dicho, no confíes en nadie. Uh-huh. Sí, y se programa, ¿no? Las abuelitas que nos decían, tú no tienes amigos, los amigos no existen. Y uno va creciendo con ese chip. Y los mecanismos de defensa, todo lo que dan, ¿no? A todo lo que dan. Sí, claro. A todo lo que dan. Entonces, ¿qué sucede cuando decidimos hacer las cosas diferentes, ¿no? El hecho de decir, al menos yo así lo pienso, ¿no? ¿Qué me puede hacer o qué me puede pasar si le doy la confianza a una persona? Sí, y vienen las inseguridades en todo, ¿no? En la pareja, en la familia, en los amigos, en el trabajo. Mejor no digo lo que pienso porque al rato se roban mi idea y me ganan el puesto, ¿no? Entonces, fíjate, en un segundo estás tan programado que tu vida, ¡pum!, la llevas en un segundo, ¿no? Sin saber qué es lo que va a pasar realmente. Sin saber qué es lo que va a pasar y sin saber si a lo mejor pudimos haber sacado un provecho increíble, ¿no? Digo, yo ya no supe nada de este compañero, ¿no? Ya no supe nada porque terminé de dar clases ahí y me dediqué a otra cosa. Pero probablemente, ¿qué hubiese pasado, no? Si a lo mejor él se hubiese seguido como entró. Uh-huh. Probablemente ahorita él ya terminó su carrera, está ejerciéndola de manera correcta. O sea, son cosas que uno dice, es solamente algo tan pequeño lo que tenemos que hacer, un cambio de chip tan pequeño que tenemos que hacer para que las cosas fluyan. Yo pude darme cuenta que al yo tomar esta clase de comportamiento frente a los estudiantes de una total confianza, haciéndoles ver que al final del día la responsabilidad de sus vidas nada más depende de ellos mismos. Nada más depende de ellos mismos. Yo me pude dar cuenta como yo les decía, yo les decía a los alumnos, miren, si ustedes quieren estar en mi clase, bien. Si no quieren estar en mi clase, desde este momento les pongo 7, pero de verdad no vengan. De verdad no vengan, o sea, desde este momento ustedes tienen 7. No vengan. Cuando ellos se van dando cuenta que realmente es su responsabilidad, yo pude darme cuenta, mis clases estaban llenas, ¿no? Todos, no me faltaba nadie, todos me entregaban sus trabajos y yo no tenía que forzarlo. Uh-huh. Es darles esa confianza. Y es lo que te comentaba con lo que hablábamos al principio, ¿no? Que los papás, los alumnos, los estudiantes se están despegando de la educación tradicional, pero al profesor no nos están preparando para despegarnos de la educación tradicional. Porque los mismos temarios o los mismos planes académicos de las universidades no han cambiado de nada. No, solo cambia el nombre, ¿no? De la materia, pero eso. Pero el fundamento de la misma es el mismo. Sí. Y siempre, y salimos muchas veces con esa idea de que el profesor tiene que estar con su carota y tiene que estar con los malos modos o tiene que estar con la voz alta para que lo haga, para que se haga respetar. No, eso no funciona, nunca funcionó y ahora menos va a funcionar. Claro, porque justo ahora el pensamiento es diferente, la percepción de las cosas es diferente. Claro. Entonces, antes, y lo decíamos ahorita, antes funcionaba porque lejos de un entendimiento había un miedo de por medio. Claro. ¿No? Antes era ese miedo, me va y me va a lastimar. Y no había información. Sí. Porque entonces, en ese tiempo, pues, ¿cómo se enteraban los papás qué era la educación? ¿Cómo se enteraban qué era las heridas de la infancia? ¿Cómo se enteraban la importancia de las emociones en el aula de clases? Todo eso se lo dejaban al profesor. A mí me tocaba impartir la clase de socioemocional. Uh-huh. Y de repente se acercaban las mamitas, ¿no? Pues, normalmente es la mamá la que está como a cargo de... Y decían, es que vienen trabajos emocionales y a veces ni ellos como papás sabían cómo ayudarles a los niños, ¿no? Y ahí es donde tú como docente te das cuenta y dices,
ouch. O sea, hay un choque bien Claro. fuerte entre el sistema familiar, el sistema académico, el entorno emocional. Claro. Y vamos con el tema, ¿no? El desarrollo humano, que es un todo de todo, porque es la individualidad, tu sistema familiar, tu sistema social, es un todo. Y crecer teniendo el equilibrio, porque esa es la magia, el equilibrio de todo, pues tienes que tener unas buenas herramientas y esas herramientas te las va a dar nadie más que tus padres. Claro. Yo creo que por eso ha habido tantos cambios, porque también vamos a ser muy honestos, hoy en día hay padres muy jóvenes, Ujú. ¿no? Y también es aquí contraproducente, a lo mejor lo que voy a decir, pero puede haber padres muy jóvenes con una educación y una estructura más o menos, pero como lo que mencionabas al inicio, ¿no? Cuando en el sector más vulnerable, que a veces son donde hay bajos recursos o situaciones de ese índole, ¿qué sucede? Tenemos padres muy jóvenes, niños desorientados, desubicados, mal, con problemas de adicción, que están criando a otros niños igual. Y que a lo mejor ahí es donde entra nuestro trabajo, ¿no? Y ahí es donde, órale, vamos a hacer escuelas, vamos a hacer esto, vamos a trabajar la psicología. Son muchas cosas bien importantes. Yo tengo una pacientita, voy a hablarlo. Ella es psicóloga y ella está trabajando esto que tú haces y entró como directora en un... ay, se me olvidó. Donde están los niños, en un orfanato. Okay. Ay, cómo me gusta oírla en consulta, ¿no? Porque justo la manera en que ve las cosas, el trabajo que a lo mejor vamos a trabajar esto, estructurarlo de esta manera. Qué bonito es la visión cuando quieres ayudar a la gente. Claro. ¿No? Cambiarlo, como lo que tú mencionabas ahorita, esta parte de mi objetivo era esto, enseñar esto, ¿no? A entender, y la magia de entender a tu grupo. Si tienes un grupo de primaria, si tienes uno de secundaria, entenderlo para ver sus necesidades y trabajarlo no nada más pedagógicamente, sino psicológicamente. Y ahí viene psicopedagógica. Claro, totalmente, ¿no? De acuerdo. Y es que es al final esa parte, ¿no? En donde también el hecho de encerrarnos, ¿no? De encerrarnos, es importante ampliar nuestras miras, es importante seguir estudiando, es importante seguir aprendiendo, estarse actualizando constantemente, precisamente para poder tener más herramientas al momento de ejercer un trabajo. ¿Y por qué creo que esto es importante? Porque al menos en el trabajo que tiene que ver tanto en psicología como en pedagogía, ¿no? Estamos trabajando con seres humanos. Sí, no es como que trabajes con un mueble. Son seres humanos y un paso en falso por parte de uno como profesionista puede pasar a arruinarle la vida completamente, como un efecto mariposa, ¿no? Ah, sí. Un aleteo puede afectar completamente el rumbo de las cosas. Entonces por eso es importante ser muy cuidadosos y en esa parte de ser cuidadosos, pues respetar, ¿no? Respetar esa parte. Y yo creo que tener siempre claro que debes de tratar como te gustaría ser tratado. Claro. ¿No? Con respeto. Si quieres ser escuchado, escucha. Y entendiendo que toda decisión, como lo mencionas ahorita, el efecto mariposa, que toda decisión, acción y comportamiento que tengas en el aquí y en el ahora va a tener una consecuencia en un futuro, bueno y malo. Claro. ¿No? Entonces tú ahí a lo mejor entraríamos como esa introspección de decir, bueno, yo como pedagogo, yo como psicólogo, ¿cómo estoy haciendo mi trabajo para dejar un impacto social? Exactamente. Es eso. Y es que precisamente, ¿no? Yo noto que es muy difícil que hoy en día las personas o los jóvenes, ¿no? Que pues todavía somos jóvenes también, sí. O sea, viejos los cerros y reverdecen. Sí. Nos inmiscuyamos en temas sociales, nos preocupemos por el prójimo, es muy complicado porque... Nos han enseñado a ser muy individualistas. Muy individualistas, el
todo es para mí, esto es para mí, soy yo y nadie más, y vamos creciendo con esa mentalidad, y cuando somos adultos, somos mayores, pues nos damos cuenta que eso no, tampoco tiene nada de bonito, ni de positivo, ni mucho menos, ¿no? Creo que como jóvenes es importante que nos metamos en temas sociales, que hagamos algo por el prójimo, que no nos olvidemos de servir. Porque, Y ajá, fíjate, perdón que te interrumpa, esto que dices, no sé, me llega un flachazo, ¿no? Qué padre estaría que dentro de las escuelas hubiera una materia, algo que nos ayudara justo a ayudar a un entorno social, ¿no? Que sean proyectos. A ver, vamos a hacer proyectos para trabajar cómo podemos ayudar a la escuela. Incluso le van a decir, no, pero tu ambiente, ¿no? Vamos a plantar arbolitos que nos haga ser personas más humanas. ¿qué crees que sea vía la materia? No sé si ahorita ya la hayan vuelto a meter, ojalá si alguien, alguna mamita por ahí nos Sí. está escuchando, a ver si nos pudiera ahí comentar, pero si existía la materia y era civismo, no me acuerdo cómo se llamaba en la primaria. Sí, bueno, a mí era civismo y ahorita viene siendo formación cívica y ética. Ahorita es formación Ajá. cívica y ética, pero qué bueno, al final del día, ¿no? Pero no lo hacemos, ¿no? ¿No? O sea, es Y como, está el libro, nos vamos a enfocar en esto. así es. Y muchas veces, ¿no? También es cierto que las materias no son bien comprendidas en muchas ocasiones y no son bien impartidas al mismo tiempo, o no es que sean bien impartidas o bien emitidas, sino más bien no están comprendidas para poderlas emitir de una manera efectiva. Como te comentaba, la educación como tal, o sí hay materias que nos invitan al servicio social. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, al menos yo hablo de mi caso, porque yo no puedo hablar de algo que no sé, nada más hablo de mi caso. En mi caso las materias o esas materias eran como materias de hora libre, ¿no? Donde no se hablaba prácticamente de nada, nos poníamos a leer, a veces ni siquiera entendíamos lo que estábamos hablando, y así se iba a la clase. Más a lo que se enfocaban o a lo que se enfoca la educación es aprende a leer, aprende a escribir, aprende a sumar, a restar, multiplicar y dividir. De lo demás, Ya llevas el 10. ¿Sí? ¿no? Y entonces no hay un esfuerzo. Exactamente. Entonces, eso es básicamente lo que va moviendo muchas cosas en mi persona, ¿no? El hecho de decir, creo que es importante darnos también al servicio. A veces puede ser posible o es posible que no seamos capaces de cambiar el mundo, pero creo que Sí. podemos cambiar vidas y eso es suficiente. Sí, sí, sí. Ahí voy a volver a lo mismo, pero es que a mí de repente me salen, como yo hago contenido, Órale. y seguramente, yo espero que se lo hayas visto. Habla de la humanidad, de ser tan humano, ¿no? Pero fíjate que a veces la gente cree que cuando tú haces algo por gusto, se convierte en tu obligación. Y entonces ya es cuando la gente abusa, ¿no? Claro. Y este es un video, es un video son como japoneses, chinos, algo así. Y es un muchacho que en el transcurso de su casa a su escuela, porque está estudiando, va haciendo muchas cosas, ¿no? Y él ayuda, esta parte de visualizar, a ver, si yo voy haciendo esto, ¿qué va a pasar? Y entonces en su trayecto hay un arbolito que no tiene agua, hay una señora que como que tiene un puesto ambulante y va y apenas si puede con él, una niña, está la mamá con la niña y no tienen dinero y ellas están pidiendo dinero y tienen un letrero que para la educación de la niña y varias cosas así, ¿no? Pero son como los más importantes. Y todos los días él va. Y todos los días cae un chorro de agua y mueve el árbol para que le caiga ese chorrito de agua, ¿no? Todos los días ayuda a la señora a empujarle a la subidita al carrito. Todos los días, fíjate, el muchacho se quedaba sin dinero y las últimas monedas que traía se las dejaba a la niña. Y en el último, pasa el trayecto del video, y en el último proceso del video,
cuando voltea, el árbol ya está frondoso y hermoso, ¿no? Cuando voltea con la señora, entonces él es así como que se genera ahí en ellos, es una amistad bien bonita. Y en la última escena, que es la de la niña, voltea y él se sorprende porque ya no está la niña, ¿no? Y entonces él se queda como que, ¿qué pasó? Y viene la niña corriendo con su uniforme, su mochila, y corre a abrazarlo, ¿no? Porque él era el que todos los días aportaba ese peso, esos 2 pesos para la educación. Y a veces creo que a todos como humanos nos hace falta esa visión de ayudar sin recibir nada al cambio. Claro, sí. De ser humano simplemente, ¿no? Definitivamente. Y es que, digo, al final son experiencias que van formando la mentalidad de uno como persona, y uno decide qué hacer con eso, ¿no? Porque al final uno es el que decide qué hacer con eso. Porque una de dos, o tratas de modificarlo para bien o lo modificas para mal. Y aparte de nuestra, digamos, ahora de nuestro lado, se siente bien bonito, ¿no? Cuando ves los resultados de tu trabajo. Hombre, es un orgullo, es una satisfacción Sí, increíble, claro. yo hace unos días, no me lo vas a creer, creo que andaba chipil, o no sé qué me pasó, y estaba viendo unas cosas de mi trabajo, de mi consultorio, y me entró la nostalgia porque de verdad se me salieron mis lágrimas de cocodrilo y dije, qué padre, cuánta gente hemos ayudado, ¿no? He podido ayudar y se ha ido los damos de alta, se va porque se sienten bien. Y a veces también, fíjate, uno está tan, yo creo que al final tu sistema, tu día a día tan mecanizado, hacer, que a veces no volteas a ver lo grande que también puedes ser tú en tu área, ¿no? Y a lo mejor sí lo eres consciente, pero no lo visualizas como tal. Y qué padre a todos los que nos dedicamos a esto, a la salud mental, a la parte de la educación. Y si volteas, ves cuánto has ayudado, ¿no? Y no necesitas hacer grandes masas, lo que hagas, 1, 2, 10, 20, que sea el objetivo que querías tener. Definitivamente. Y es que es eso, ¿no? Lo que platicábamos hace un momentito, ¿no? A veces no es necesario querer cambiar el mundo, con cambiar una vida es más que suficiente, Sí. porque ya estás cambiando el mundo, Sí. a partir de ahí ya estás cambiando. Es una cadenita, ese alguien ya tiene una visión y Compartira. mueve a 2. Claro, definitiva, así tal cual, así tal cual. Entonces, esto también surge por una experiencia, ¿no? Porque creo que, no sé si a lo mejor a ti te ha pasado o a alguien que nos esté viendo por ahí le ha pasado, pero a mí me llegó a pasar, ¿no? Esa parte de cuando necesitas una ayuda. Cuando necesitas una ayuda y desafortunadamente esa ayuda no llega, o esa ayuda no se te es brindada, no se te es dada. Pero fíjate que creo que aquí también, a lo mejor ahorita ya se está educando a que sepas reconocer cuando necesitas ayuda y pedirla. Claro. Ajá, porque antes creo que esa parte de yo puedo, yo no necesito, ¿no? Pues ese pensamiento tan cerrado no nos hacía crecer. Y ahorita el que haya como tu proyecto, ¿no? O sea, tantas cosas donde, a ver, oigan, podemos tener ayuda, ¿no? O sea, necesitas darte cuenta que hay algo que no está bien, acércate, pedir ayuda no es malo. Definitivamente. Entonces, pues, es esa parte, ¿no? En la que, pues, creo que todos necesitamos ayuda de una u otra manera. De una u otra forma. Y pues que haya o que esté presente o que esté al alcance siempre es algo como que muy positivo para una sociedad, para uno como ser humano. Entonces, creo que por ahí va la situación. Pues, ¿qué te parece, Juan, si leemos algunos comentarios? Va. Aquí nos dice Elizabeth, muy buena reflexión en el video del sándwich de Mariana. Debemos de fomentar los valores que se han perdido en los hogares. Infa Radio Rock nos dice, excelente programa. La educación en México desde hace mucho está muy mal. Leti Mota Carrillo, saludos Leti. Rosy Chaparro, saludos, muy buen tema. Por ahí teníamos otros, pero ya se me fueron y ya no los pude ver. Pero creo que, pues, de alguna forma caemos todos al tema, ¿no? Que claro. Lo que decías, la educación, híjole, está a veces todavía un poquito retrasada
con justo el tema de ir creciendo, evolucionando como personas, la percepción de las cosas y esa parte tan importante que decías, hay que mantenernos actualizados. Claro, ¿No? definitivo. Pasa que, por ejemplo, no sé, a veces cuando nos ven un poquito más jóvenes los muchachos, ¿no? Bien chistoso, ellos hacen clic con nosotros porque pues tratamos, a mí me pasa que luego llegan y me cuentan de unas ondas que digo, ay, changos, ¿no? Y al otro día ya estoy viendo videos, porque tenemos que estar, Claro. digamos, en la misma onda que ellos. Pero también pasa que si llegan adultos ya más grandes de que nosotros en cuestión de edades, creen que no funcionamos porque somos chamacos, ¿no? Entonces es bien contraproducente, Claro. porque de repente los papás pueden decir, es que el maestro está bien joven, ¿el qué vas a ver? ¿No? Ay, te lo pusieron como director, como esto, cuando a veces creo que sí necesitamos esa percepción joven que cambia todo, porque ya está entendiendo el nuevo sistema. Claro, sí, definitivamente. Y es que al final ahorita la tecnología es algo que con lo que tenemos que estar lidiando, ¿no? En algún momento todavía el ser humano se mostraba como que muy renuente ante las tecnologías y era esa parte de decir, no, pues no nos está haciendo daño, le está haciendo daño a la humanidad, a las juventudes. Debemos de entender que eso es algo que ya se va a quedar y que va a ir al contrario avanzando y cada vez va a ser, van a haber herramientas diferentes en esa misma tecnología. Entonces, en lugar de convertirnos en enemigos de ella, también debemos de aprender a utilizarla, ¿no? Claro, y ahí como papás, y se los digo a todos los papás que nos ven y nos están escuchando, lo importante, recuerden que esto nos puede ayudar para bueno y para malo. Claro. Pero tú como papá, cuando tienes un niño, cuando tienes un adolescente, incluso tú como adulto, ¿qué contenido estás viendo? ¿No? Para Y empezar. y estar sumamente al pendiente del contenido que tus niños ven, ¿no? A mí me ha pasado y de verdad, y voy a hacer como un paréntesis un poquito, Juan, que me han llegado temas bien fuerte a consulta porque hay unos, pues, no sé, canales, sí, son canales, sobre todo en YouTube, donde hay contenido para niños con muñequitos, adultos disfrazados de superhéroes, princesas, donde hacen contenido para adulto, ¿no? Y lo tienen clasificado como contenido para niños. Hombre, Entonces, qué locura. no, y déjame decirte que eso ha sido bien triste porque esos casos que me han llegado es porque gente ha abusado de ellos enseñando esos videos de vamos a hacer esto, vamos a jugar a esto. Y es bien triste porque a veces uno como papá es bien descuidado. Sí. Y yo de verdad les pido, y créanme que a veces soy regañona, porque creo que con los bebés, con los niños, es un tema muy fuerte. Y yo sí les digo a los papás, o sea, ya le viste el historial a tu niño, ya hoy, justo la tecnología, yo mi hijo tengo mi niño y hasta los 12 le di el celular, ¿no? Tenía prohibido el teléfono. Y esa parte de, ok, sí, y hay aplicaciones donde tú le quitas qué puede ver, qué no puede ver. A lo mejor me va un poco controladora, pero créanme que justo por lo que he visto en consulta, y no es que controle, dejo que él vea, que escuche música, pero hay cosas que hay paredades, ¿no? Y esto que te menciono, fíjate que hubo un caso tocando, lo voy a meter un poco a lo que estamos platicando. Me llegó un caso de unos pequeños donde, y te estoy hablando de primero de primaria, donde llegan a consulta conmigo porque un niño fue y le dijo a la maestra que estaban dos niños en la parte de atrás, ya sabes, ¿no? Le bajó el pantaloncito y estaba teniendo ahí unos actos con el niño. Y entonces corre, y fue el boom, ¿no? Llegan a consulta, bueno. Y ahí nos dimos cuenta, de ahí fue que yo empecé a poner mucha atención, porque fue el primer caso que me llegó de este tema, por esto. Porque resulta que el niño que estaba haciendo la acción con el otro, estaba siendo abusado por el primo, y le enseñaba esos videos, ¿no? Entonces, a veces, fíjate, ¿no? El maestro no sabe cómo actuar ante esas situaciones. A veces dices, es que a lo mejor por inercia te espantas, gritas, ¿no? O sea,
a veces no estamos preparados para confrontar ese tema, ¿no? Claro. Y luego tú como psicólogo, ¿cómo le dices al papá? No es cierto, era por el hermano, ya me acordé. ¿Cómo le dices al papá que el niño está siendo abusado por su hermano mayor y está usando esto, ¿no? Y pues obviamente los chiquitos de repente no saben qué está pasando, lo trabajan como un juego. Y de verdad, papitos, una vez que yo entré en ese tema y que me han llegado temas así, he visto cada canal tan fuerte y que usan los muñequitos y para mí lo más impactante es esto, ¿no? Te disfrazas de Spider-Man, yo de Rapunzel y tienen el acto y todo y está clasificado en canales como niños solamente Hombre, porque están disfrazados. ¿cómo crees? Sí, entonces es bien complicado y yo creo que, fíjate que hasta en este tema sí deberíamos de ser como muy fuertes, unir la psicología, la pedagogía, en qué hacer si pasa esto. Claro, definitivamente, pues ahí la situación básicamente primero es en la identificación del problema, trabajar la identificación del problema. Creo que, sin embargo, creo que en una situación así, esos son uno de los casos, porque también esa es otra cosa, ¿no? Para que yo pueda de una u otra manera darle canalización a un menor para un trabajo psicológico, primero tengo que estar convencido que el niño tiene la necesidad de recibir el trabajo psicológico en ese momento. Porque también me ha tocado recibir casos de niños que vienen de un trabajo psicológico y en lugar de ayudarles, más se les ha complicado la situación, ¿no? Porque muchas veces pasa lo que estábamos hablando, ¿no? Hay cosas para las cuales los niños todavía no están preparados para entender. Sí. Y en el trabajo psicológico muchas veces se despiertan cosas, ¿no? O se hacen entender muchas cosas para las cuales los niños todavía no están preparados. Y ahí viene la clave bien importante y de verdad yo espero que mis colegas no se ofendan, pero uno como profesional tiene que estar, pues sí, o sea, preparado para decir, esto no lo puedo hacer yo. Necesito a alguien que esté especializado en esta área y canalizarlo al especialista. Porque si tú no eres responsable en tu área laboral, dijiste algo, estamos trabajando con humanos. Así es. Y una cosa, le echas a perder la vida a un alguien. O se la resuelves o le das en la torre, ¿no? Y yo creo que aquí a todos nosotros, de verdad, a mí me ha tocado canalizar. Hay veces, y lo importante de tener un trabajo personal, ¿no? Es bien chistoso porque créanme que yo he platicado, no sé si a ti te ha pasado, pero cuando a veces te está pasando algo a ti en tu vida, creo que te llevan todos los casos igual, pum, pum, pum. Sí. Y si tú no estás trabajado emocionalmente, no les ayudas, porque haces una visión tuya, ¿no? Te reflejas y no es como que le resuelvas o quieras ver la visión, estás viendo tu problema ahí y tú le quieres resolver el problema como si resolvieras el tuyo. Así es. Entonces, qué importante de mantenerte actualizado, de mantenerte sano, estable para poder ayudar a los demás. Y más cuando tienes algo tan importante que es a un niño. Sí, definitiva. ¿No? Definitivamente. Y va con el tema, ¿no? Ahorita antes de entrar a cabina estaba platicando con una compañera de aquí de la estación y hablábamos precisamente sobre este tema de la intervención psicológica o la intervención psicológica especialmente en general, ¿no? Y salió el tema que tiene que ver con los niños, ¿no? En donde estábamos platicando precisamente de que hoy en día ya los profesores ya no, o los mismos psicólogos, los profesionistas en salud mental, los pedagogos, o sea, en general la gente que se dedica a la salud mental, en muchas ocasiones ya no están dispuestas a lidiar con una vida o lidiar con un paciente. Y es lo que sucede, que en muchas ocasiones, tan fácil como decir, diagnostica al niño con algo, medícalo con algo. Y bye. ¿No? Y ahí, bueno, yo siempre, dentro del área que yo trabajo, es evitar la canalización psiquiátrica o neurológica, ¿no? Creo que es nuestro objetivo. Hasta el último a votar eso, sí. ¿Y qué pasa? Que
Es que, y voy a lo mismo, no todos tienen las ganas, la vocación, porque para mí es vocación de dar consulta. Claro. Porque yo de verdad que puedo decir, en la universidad fuimos tantos, terminamos tantos, y solamente yo, de verdad, yo de los que dimos, soy la única que da consulta. Todos prefirieron dedicarse a otras cosas, pero no lidiar con personas, no tener esa parte. Y es que tenemos un trabajo bien difícil. Sí, Bien, a veces me dicen, ¿no? Bien, llegas cansado de consulta, ¿no? ¿De qué te cansas? La gente a veces cree que no hacemos nada, ¿no? Y tú dices, me duele la cabeza, o sea, pensar, ayudar, tengo que leer, tengo que investigar, ¿qué claro, tengo que hacer para ese alguien que necesita mi ayuda? totalmente. ¿No? Y a veces cree la gente que porque lee, que porque toma un cursito, ya creen que pueden tener un proceso como un psicólogo, ¿no? Y no saben, apenas yo estoy de alta en una página de puro psicólogo, en toda lo que es la República. Y me llamó tanto la atención y me hizo mucho ruido y sí me dio en mi ego, les voy a contar. Y a lo mejor te va, no sé qué tanto te queda, ¿no? En esa parte donde decía, un alguien comentó de manera anónima que por qué los psicólogos, y puso psicólogos, todos los que dan como terapia, todas esas áreas, son tan abusivos y cobran una consulta tan cara, ¿no? Mm. Y yo empecé a leer porque sí dije, ¿cómo es posible? Ah, porque puso que están, lo que decíamos, que nos ha tocado, porque fuimos parte de ese sistema del gobierno, donde la consulta te lo cobran, hoy la cobran en 180 pesos aquí. Depende del municipio es el costo, ¿no? Okay. Hoy por hoy aquí en 180. Cuando yo trabajaba, estaba en 100 pesos la 100 consulta. pesos, sí, en eso estaba. Ajá. Sí, claro. Entonces, digo, 80 pesos, no, hombre, ahorita ya está súper bien pagado, ¿no? Porque justifican que tú estás prestando un servicio y solo te dan una parte, ¿no? Claro. Y está bien, lo haces por amor, pero nos pasa como lo que decías del maestro, del pedagogo, ¿no? Pues no, tampoco no nos pagan tan bien. Y nosotros, y ahí empezó la controversia en el comentario, sí, pero un psicólogo, un pedagogo, un alguien paga una carrera que si es particular y le ponen, ¿no? 4,000 pesos mínimos la colegiatura, Claro. todas las especialidades, una Definitivo. maestría, y se te hace caro 500 pesos. Porque lo puso, ¿no? Que hay gente que hasta 2,000 pesos. Claro, pues si te costó 30,000, 40,000 pesos, un ejemplo, ¿no? Y eso lo estás haciendo, y le ayuda y le resuelve. Esto te costó, ¿no? Y a veces digo, que a veces tan mal valorado y entendido está el trabajo de nosotros, que la gente que está afuera cree que no es importante. Claro, sí, definitivamente. Isa, pero ¿sabes qué es lo realmente curioso? Que en algún momento terminan por darse cuenta que sí es Sí, importante. sí. ¿Y en qué momento es? En muchas ocasiones lo que platicábamos al principio, cuando ya es demasiado tarde. Y es cuando la gente va a pedir ayuda, es lo Y más es ahí triste. cuando ya entonces la gente quiere pedir ayuda. Y como es un proceso, y es un proceso que en muchas ocasiones puede ser largo, la gente se desespera, termina por abandonar los procesos porque quieren la ayuda entonces ya rápida, ¿no? Ya quieren No, la ayuda y de... luego te preguntan, ¿no? A mí me ha pasado que dice, ¿cuántas sesiones? No, no, no. Eso Claro, depende por supuesto. de cada paciente, ¿no? O sea, de verdad que yo he tenido pacientes, pero de temas bien complejos que han estado conmigo hasta 3 años, pero tienen 40 años de problemas y en 3 años hacen un cambio tan bello en su vida. Claro. Y es ahí lo que te mencionaba, ¿no? Qué bonito se siente decir, wow, qué bonito se ha construido, se ha formado, hemos sido esa guía y dices, es que de verdad lo único que necesitamos es que la gente quiera cambiar, Claro. entender, y cuando entra esta parte de la educación, decimos, híjole, qué padre que la educación empiece a tener o generar esos fundamentos desde la niñez para evitar tener los problemas que tú como psicólogo atiendes con los adultos. Claro, definitivamente. Y es a lo que íbamos, ¿no? Yo para poder canalizar a un paciente a psicología, yo tengo que agotar todos mis recursos, todos mis recursos. Para mí,
el trabajo pedagógico es, la pedagogía y la psicología para mí me parecen o se me hacen como carreras hermanas, en donde la pedagogía es el hermano o la hermanita menor y la psicología es el hermano o la hermana mayor, ¿no? En donde la broca primero tiene que llegar con el pedagogo en pedagogía. Ya una vez que el pedagogo o la pedagogía agotan hasta el último los recursos y se dan cuenta que ahí no es la bronca, se tiene que canalizar a psicología. Sí. Y posteriormente, ¿no? Como dices, ¿no? Ahora, en tu trabajo psicológico dices, debo de agotar hasta los últimos recursos antes de poder canalizar a una persona a psiquiatría. ¿Por qué razón? Porque pues volvemos a lo mismo, tenemos que ver la forma de que se llegue a esos extremos, ¿no? Claro. Porque yo no sé si el día de mañana a lo mejor yo le digo a una personita con la que ya no quise lidiar, no, pues ¿sabes qué onda? Pues aquí no se puede hacer nada, lánzate a psicología. Y a lo mejor la mando a una situación similar con un psicólogo o psicóloga que le diga, pues tampoco es aquí, vete con el psiquiatra. Y a lo mejor la situación se pudo haber solucionado desde pedagogía, pero como yo fui una persona que no se quiso comprometer, Sí, exacto. le pasé a afectar todo el desarrollo de su vida, ¿no? Entonces, es esa la importancia de unir la pedagogía con la psicología, es esa la importancia de respetar el trabajo de un área y de la otra, ¿no? Y son cosas que las personas tienen que entender, porque sigo yo atendiendo casos en donde comienza el problema porque el niño o la niña tuvieron un mal desempeño académico, clases. Y luego en automático los papás creen que eso tiene que ver con una cuestión psicológica y la llevan con el psicólogo, ¿no? O la psicóloga. Y entonces ahí empiezan a trabajar temas emocionales, ya meterse profundamente en los sentimientos de los niños. Y entonces, pues cuando menos se dan cuenta el niño... Ya abrió todo. Sí. Y por eso tan importante como, y se los digo a los papis, ¿no? Solo contéstale lo que te pregunta. Claro. Pero cuestiónalo bien, porque si tú le dices una palabra de más, esa palabra le va a abrir un ¡pum! ¿Qué es eso? ¿No? Como cuando luego están los niños hablando de la sexualidad en la escuela y te dicen una cosa y tú ya, pues adulto, ¿no? Cosas que vives, ¡pum, pum, pum, pum! Y el niño se te queda, es que yo eso no quería saber, ¿no? O sea, pareciera que no. Pero Claro. por eso lo importante de llevar a tus niños con alguien que dé terapia infantil. Claro. ¿No? Porque desde, por ejemplo, en el consultorio, a lo mejor en mi consultorio se convierte, ¿no? Tú lo ves y muy estructurado. Ah, pero es terapia de niños y saco los juguetes y saco los juegos y juegas con ellos mientras das terapia. Y lo importante de llevarlos con alguien, efectivamente, porque Claro. tú vas a saber hasta dónde vas a abrir. Claro. Por dónde, pues es como decir, ¿no? Cuando me toca terapia de lenguaje, que tienen problemas de lectoescritura y que tienes que trabajar, dices, bueno, o sea, sí trae un tema emocional, pero es más pedagógico, Claro. ¿no? Y entonces, como para qué abres cosas que ni es el momento? Claro. Cuando tú entiendes que hay un sistema Claro. de violencia, te ves forzado a hacerlo. Totalmente. ¿No? Y entonces ahí es donde entrábamos esta parte que te mencionaba, donde dices, ¿sabes qué? Si trae un tema emocional, hay este tema está teniendo consecuencias académicas, tú ayúdame a darme un informe y ahí es cuando a veces ese proceso se descontrola, ¿no? Fíjate que, Claro. por ejemplo, cuando tengo este tema de los niños con, vamos a poner algo, TDAH, ¿no? Que es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y pues necesitas dar técnicas al maestro para que le ayude, ¿no? Desde saber cuál es, a lo mejor tú haces un estudio y ves si el niño tiene un tipo de aprendizaje kinestésico, visual, auditivo, y buscar la mejor alternativa para que pueda trabajar. Y de repente, cuando yo siempre les digo, ¿por qué pasa? Que la escuela a veces se lava las manos. Sí, es lo más fácil. Entonces, yo les digo, tú ya tienes un diagnóstico, yo te lo estoy dando. Necesitamos sí o sí, porque cabe destacar que el psicólogo pone probable,
¿no? Déficit de atención, Claro. aunque lo sea, pero el único que te lo va a diagnosticar es el neurólogo y siempre se canaliza al neurólogo para que el neurólogo te dé un diagnóstico médico y entonces llevas al médico, el psicológico y entonces ahora sí les digo, vayan a la escuela, entreguen, que te lo firmen de recibido, que estén conscientes de lo que está pasando, porque solamente así se oye feo, pero los obligamos a que tengan una atención que necesita el niño. Claro, es eso. Ujú. Sí, definitivamente es eso. Entonces, pues, y lo mismo pasa, ¿no? Ahorita que tocas este tema del TDAH, lo mismo sucede, ¿no? Que ahorita es algo que está muy de moda. Es algo que está muy de moda y... Oye, pero si cambiaran su alimentación, ¿cómo ayudarían? Sí, sí, si tan solo también, ¿no? Porque si tan solo también como adultos tuviéramos un poquito más de comprensión, esa situación disminuiría de manera muy drástica. Yo estudio mucho este tema que tiene que ver con la atención. Es uno de los temas en los que más me enfoco, en los que más he estudiado y estoy súper clavadísimo porque quiero demostrar algo en su momento cuando tenga las piezas completamente unidas, pienso publicarlo. Pero en muchas ocasiones ha sucedido también que pues realmente no había nada de eso de TDAH en el niño, ¿no? Más bien lo que sucedía, a mí me pasó, yo tuve un caso así, en donde a mí me canalizan un niño con TDAH, el niño ya estaba medicado, ya estaba medicándose, y que porque el niño no ponía atención y que definitivamente sí, sus calificaciones eran muy bajas en la escuela, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar con él, me doy cuenta que esto era completamente erróneo. Lo que sucedía es que el niño tenía una capacidad intelectual por encima del promedio, por encima del promedio. ¿Qué es lo que sucedía con esto? La maestra exponía su tema, vamos a suponer que estaba exponiendo la tabla del 2, la maestra. El niño así ya se lo sabía, ya lo había aprendido. La situación radicaba que como la maestra seguía dando explicando para los demás compañeritos, pues este chavito agarraba y pues se pone a hacer otras cosas, o se pone a jugar, o estaba viendo para otro lado. Pero el niño ya sabía ese tema. Lo que estaba sucediendo es que pues él ya no veía como algo viable seguir poniendo atención A lo que ya sabía. Entonces él decidía dirigir su atención hacia otro lado. ¿Qué es lo que pasaba con esta situación, no? Que naturalmente llegaba un punto en donde cambiaban de un tema a otro, pero pues él ya estaba en otras cosas. Él ya estaba en otras cosas, entonces ya perdí ese tema. Y entonces eso se fue convirtiendo en una bolita de nieve. Y un problema académico, ¿no? Un problema académico. Era más que una situación, era un problema académico. Entonces, ¿cuál era la situación? No es que el niño tuviera TDAH, lo que sucedía es que el niño, al menos en este caso, el niño tenía altas capacidades. Al niño se le tuvo que promover de grado incluso. Sí, fíjate que qué bueno, ¿no? Que esa detección tan importante, porque de verdad que a mí esto que me dices, qué maravilloso, ¿no? De que lo pudiste detectar a tiempo, porque, por ejemplo, a mí me pasa, bueno, no solo una vez, pero voy a contar uno, que justo es un pequeñito. A veces dicen por ahí que, pues, el tiempo hace al experto, ¿no? Ya uno tiene callo cuando ve ciertas cosas. Y yo dije, la mami llega muy desesperada porque el niño tenía muchas situaciones y yo lo había llevado con el pedopsiquiatra, con el pediatra, con psicólogos, pero ella siempre se enfocó primero en lo médico, ¿no? El pediatra le dijo, no, tu niño no tiene nada. Cuando el niño llegó le dije, mira, no te voy a decir qué tiene, porque primero hay que valorarlo, pero sí hay un trastorno, ya sea, yo le mencionaba, o puede ser autismo, o puede ser Asperger.
Y no, es que me dijeron, no. O sea, a veces los niños están mal diagnosticados, híjole, qué triste, ¿eh? Porque Definitivo. ya los aíslan, ya les ponen aquí, ¿no? El nombre, cuando ni siquiera es por eso, cuando van luego a terapia les digo, nunca les digo, tú tienes depresión, porque se casan con la depresión. Es también una moda ahorita. No, y entonces tú, no, a ver, tú tienes un desequilibrio, yo sé que tiene depresión, pero no se lo voy a decir porque entonces buscan y se ponen más síntomas de los Claro, que tienen, totalmente. ¿no? Entonces, a veces también como nosotros como terapeutas, como psicoterapeutas, como pedagogos en toda esta parte, cómo saber manejar los conceptos para ayudarlos, Totalmente. ¿no? Definitivamente. Y entonces pasa que lo diagnostico, sale correcto porque lo llevamos al neurólogo y todo. Y entonces vienen los cambios, porque se diagnostica de manera correcta. Y me pasa, ellos vienen de un poquito lejos y yo le decía, mira, pues a veces el tiempo, el dinero, el trayecto, todo, ¿no? Yo le decía a ella, ya está diagnosticado, yo ya lo avancé, de verdad. A veces uno piensa en ellos, ¿no? Si quieres buscar a alguien donde tú vives, yo ya te di las herramientas. No, porque nos agarran amor, ¿no? Porque Claro, les dimos al punto, claro. porque empiezan a ver cambios en sus hijos. Y eso, como tú mencionas, qué importante. Y de verdad, todos los niños que van conmigo, siempre hay una valoración para ver su IQ. Claro. Porque a veces, Sí, ¿cuántas? claro. ¿Qué pasa? Que me dicen, es que lo Definitivo. diagnosticaron de esto y te hicieron la valoración con esto, las pruebas. No. ¿Y cómo te dicen que tienen un IQ si ni siquiera la prueba se la hicieron? Totalmente. ¿No? Totalmente. Y entonces ahí viene la importancia. Por eso yo se les digo, de verdad, papitos, de verdad, tú que nos estás viendo, busca, lo lamento si se enoja tu terapeuta, lo lamento si se enoja alguien, pregunta, enséñame, a ver tu cédula, ¿no? Sí. A ver, enséñame, dices que eres especialista en esto, a ver, no veo tu título. Digo, ¿por qué? Porque de Claro. alguna forma tú tienes que saber con quién estás. Totalmente. Entonces ahí, pues tenemos aquí otros comentarios, vamos a ver qué nos dicen para ya irle dando cierre. Ya sé qué rápido se pasó. Sí, rapidísimo. Hombre. Armando Enríquez Juárez dice, sigo con gusto a Monse y a Juan en sintonía. Armando, gran tema, con mucho que contarles. El doctor, Armando y Juan, muchas gracias. Dice Saludos. Claudia, te extrañamos. Saludos, Dice, buenos días, les mando un fuerte abrazo, gracias por estar. Javier Flores, qué bueno ver jóvenes tan enfocados al cambio de la educación para nuevas generaciones, qué buen programa, mucho éxito. Dice Clau, dice la importancia del TDAH, cuando hablamos de este tema, Juan. Sí. Ale, yo también creo que la alimentación es fundamental en muchos, sí, definitivamente, ¿no? Lo importante, me dirás que no, yo siempre peleo, el niño tiene que ir bien desayunado. No, definitivo. Porque si no se están durmiendo a la hora, muriéndose Claro. de hambre, no pusieron atención y luego creen que es problema de conducta. Sí, y no es. Definitivamente. Y fíjate, ¿no? Ahorita que mi hermana comenta, porque este tema precisamente de TDAH es, en algún momento lo estuvimos platicando mucho y sale con mucha regularidad ese tema, ¿no? Es algo que está ahorita sucediendo con mucha cotidianidad, vamos a decirlo incluso, ¿no? Y lo discutí apenas con mi hermana hace poquito también, incluso estaba también el profesor Varela, también estuvo en esa plática, pero bueno, pues ya. Deberíamos de hacer un programa, yo tengo unos test breves, pero muy rápidos de detección de TDAH en niños y en adultos. Órale. Y que muy lamentablemente casi siempre el niño, porque antes se creía que solamente era el varón el que lo tenía, ¿no? Okay. Se dice que normalmente cuando tú detectas un niño con TDAH o TDA, cuando tú visualizas y retrocedes, normalmente el papá lo tiene. Entonces, okay, cuando tú empiezas a hacer este cuestionamiento, te das cuenta y dices, pues yo también tengo los síntomas. Y sí, yo hice un programa de eso, y cuánta gente dice, ay, ¿no? Probablemente, y aguas, no quiere decir que lo tengas, por eso la diferencia entre tener un rasgo y tener ya el trastorno,
pero no estaría mal que si te ves identificado, pues checar por ahí qué puede estar pasando, Claro. ¿no? Y entenderlo. Pues maravilloso el Definitivo. tema, ¿no? Creo que Sí, salieron y muchas cosas. salieron muchas cosas y creo que también hizo falta terminar de abordar muchas otras, Sí. pero bueno, ya conforme en algún momento estoy seguro Merecemos que segunda parte. haremos una segunda parte. Sí, pues espero a todos de verdad les haya gustado el tema, entender, ¿no? La importancia de la psicología y de la pedagogía en el desarrollo humano. Por eso la unión de la psicología con todo este tema, con la hermana. Decías, me encantó esa cómo lo formaste, ¿no? La hermana es la pedagogía, es la hermana chiquita y la psicología el hermano Así es. mayor, ¿no? Y entonces generamos esta parte tan bonita. Pues creo que fue más que un programa, fue una conversación muy amena, ¿no? Una Muy conversación, bonita, claro. donde aprendemos, tenemos puntos de vista, y sobre todo que a cada uno de los que nos vieron, nos escucharon el día de hoy, esperemos les hayamos puesto una semillita, les hayamos ahí puesto una duda para que investiguen, para que se motiven. Y pues nada, aquí contigo es un excelente programa. Juan, platícanos un poquito, dónde te podemos contactar, qué podemos hacer para comunicarnos contigo. Bueno, cualquier cosa, pues ahí estamos en TikTok, tengo la cuenta. Tiene mucho también que no he subido videos. Ya, subimos Tiene contenido. mucho que no he subido videos. Pero bueno, para cualquier situación ahí me pudieran encontrar. La página se llama Es por Ellos, así junto Es por Ellos. Y pues para cuestiones de trabajo terapéutico o algo por el estilo, pues ya saben, ahí con el profesor Varela o con la licenciada Claudia Mireles, ahí estamos a sus órdenes. Bueno, pues muchas gracias, Juan. No sé, ¿cómo te gustaría cerrar? ¿Qué les compartirías? Justo como lo que decíamos, dejar eso, esa palabra, esas palabras que nos inviten a trabajar en la salud, en la pedagogía, en todo esto. ¿Qué nos dirías? Híjoles, ¿qué pudiera decir? Pues básicamente que primero entendamos que la vida se pasa muy rápido. La vida se pasa muy rápido, cuando menos nos damos cuenta. Han pasado muchas situaciones, han pasado muchas cosas. Hablábamos ahorita de una metáfora que tiene que ver con la bola de nieve, ¿no? Algo que va comenzando pequeño y conforme va pasando el tiempo, se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, al punto en el que pudiera incluso llegar a ser más grande esa bola que nuestro propio ser, ¿no? Que nuestra propia persona. Principalmente entender eso. ¿Y por qué creo que es importante entender principalmente eso? Porque si nosotros logramos comprender esta idea, podemos darnos cuenta que es posible frenar esa bola de nieve. Es posible frenarla y también incluso en algún punto hasta deshacerla por completo, porque sí se puede, trabajándolo a tiempo. De una u otra manera, la forma de poderlo hacer lo más rápido posible es trabajando desde las primeras edades, desde la infancia. Es lo mejor, es lo recomendable que a partir de esas edades comencemos a tomar conciencia de esa parte. Naturalmente sé que un niño pues no va a saber, necesito una pedagogía, mamá, o no, o necesito terapia psicopedagógica, papá. Oye, pero ya los niños te piden psicología por lo menos. Fíjate. Sí, o sea, de verdad es que luego yo siempre les pregunto, a todos, a los grandes y a los chiquitos, ¿tu mamá te trajo? No, es que yo le decía que quería ir al psicólogo. Que también eso habla mucho habla mucho de una cuestión también de desesperación que ya se empieza a experimentar en las primeras edades, porque al menos un niño, ¿por qué tendría que tener ese tipo de noción, ¿no? Exacto, sí, cuando debería de ser jugar, reír, divertirse. Es tanto como decir, a esta edad, a estas alturas, siento que ya no puedo con mi vida. Hombre,
Qué complicado y qué preocupante al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es lo que hablábamos, ¿no? Y es a donde quiero llegar, que es necesario tratar de sanar nuestra sociedad, es importante tratar de sanar nuestra humanidad, es importante comprender que esta necesidad es algo que el mundo mismo ya nos está reclamando. Entonces, la única forma de poder generar ese cambio es con nosotros mismos, trabajando en nosotros mismos como seres humanos, y pues al final existimos personas que nos dedicamos a eso, como en el caso del profesor Varela, mi hermana Clau, tú, yo y otras personas que nos dedicamos a este tipo de trabajos, que podemos poner ahí un granito de arena, ¿no? Podemos sumar algo que puede aportar muchísimo en la vida de una persona, y que hacías también una analogía muy linda, ¿no? Que decías, bueno, pues cuando yo dije que no podemos a lo mejor salvar el mundo, ¿no? Pero podemos salvar una vida, y entonces esta analogía de decir, sí, y esa persona va a contagiar a dos. Y esas dos a otras dos. Y esas dos a otras dos, y se va formando la cadena. Es el momento, estamos muy a tiempo de solucionar muchas cosas, y pues nada, que simplemente pues se pongan en disposición de querer mejorar la calidad de vida de sus hijos, ¿no? Claro. Creo que sería eso. Sí. Pues muchas gracias, Juan, de verdad que para mí estuvo bien padre. Sí, estuvo muy bonito. No, todo muy muy bonito. Gracias definitivamente a Juan Varela, a tu hermana Clau, que nos hicieron la invitación de estar el día de hoy aquí. De verdad que creo que lo que hoy platicamos es un problema, porque sí es un problema social. Las cuestiones de cómo se guían a los niños, a veces también como padres, esa falta de educación en cómo hacer las cosas. Hay que ser responsables como papás cuando decidimos ser padres. Entonces, por las circunstancias que sea, si tú decides ser un papá, ponte el chaleco de papá, haz lo que tengas que hacer. Si tienes que cambiar tú como persona para ser un buen padre, hazlo. Hoy en día, decía Juan, ¿no? Esta parte habemos muchas personas que estamos para ayudarlos. Hay que aceptar que tenemos algún problema, que nuestros hijos quizás necesiten la ayuda, nuestros hijos bebés, nuestros hijos niños, nuestros hijos adolescentes, nuestros hijos adultos, que a veces pues también nos cuesta trabajo aceptar, ¿no? Que necesitan ayuda y saberlos guiar. De verdad espero que les haya gustado el programa el día de hoy. Me despido también, quien guste pues contactarme, ya saben que en mis redes sociales estoy como en Facebook, estoy como psicóloga Alejandra M. Embris, en TikTok estoy como psicóloga Alejandra Embris, y pues el número, yo sí tengo el número abierto para cualquiera que se quiera comunicar, es 55 74 10 22 94. Y pues cualquier cosa, estamos aquí para ayudarles, para guiarlos y sobre todo para dejar esa semillita en toda la gente. Esperemos que el día de hoy les haya gustado el programa. Y pues nada, muchas gracias a todos, cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.